Estrategia de convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. Bien, en esta parte de esta segunda hora tenemos a Eduardo Páez Pumar, ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello, académico de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y es fundador de la Asociación Integral de Políticas Públicas. Políticas públicas, vaya que eso es fundamental, el poder planificar como es debido, esos planes preventivos en el caso particular de Venezuela con el tema de las lluvias que ya son frecuentes y además abundantes, muchas cosas diseñadas para una realidad distinta y se evidencia el problema cuando llueve y bueno, se forman grandes lagunas, como dice una nota de Tal Cual, Caracas en el caso de la capital, se inunda cuando caen 2 goticas. Entonces uno se pregunta, de acuerdo a los planes incluso que se han instrumentado, porque de hecho a finales de abril el mandatario Maduro aseguró que su gobierno tenía clasificado semana por semana el comportamiento climatológico de los próximos meses y dijo también que el Consejo de Vicepresidentes dirigido por Delcy Rodríguez revisó los planes para apoyar a todos los estados con recursos y equipos ante la llegada de las precipitaciones. Luego de esa locución, se reportaron acciones para prevenir riesgos en estados como Aragua, Barinas, Cojedes, del Tamacuro, Falcón, Vargas, Mérida, Miranda, Portuguesa, Trujillo, Nueva Esparta y el Distrito Capital. Y de acuerdo con el reporte de medios locales, las acciones en estas entidades consistieron en limpieza de canales y drenajes, mantenimiento de vías agrícolas, instalación de pluviómetros y dragado de quebradas. ¿Esto es suficiente para la realidad que tenemos hoy con las lluvias? Le preguntamos a Eduardo Páez Pumar. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme al programa. Bueno, A usted, yo diría gracias. que aquí hay una problemática mucho más amplia, mixta. O sea, tenemos problemas por proyectos incompletos, deficiencias en proyectos. Tenemos problemas por que se repiten en muchas de las ciudades del país, en lo que ha habido reducción de la vegetación en las zonas protectoras de las ciudades que han sido ocupadas por barrios. Y entonces la lluvia que cae se infiltra poco porque ya no hay vegetación y se convierte en escorrentía, entonces el caudal que llega a los drenajes originalmente diseñados tiene picos mucho más altos, ¿no? Wow, Luego están las imagínese. invasiones de los lechos de las quebradas y el tema mantenimiento. Si tocamos los problemas de proyectos incompletos, en el caso de Caracas, eh, hablando del río Guaire, por ejemplo, cuando se construyó el segundo piso de la autopista del Este, la avenida principal de las Mercedes se dejó para que tuviese una ampliación en el puente de las Mercedes de manera de construir un nuevo puente. Ocurre que la canalización del Guaire, cuando llega al puente de las Mercedes, tiene una reducción de sección. Y esa reducción de sección iba a ser eliminada cuando se construyera ese puente. Estamos hablando de mediados de los 70 y nunca se ha construido el nuevo puente. Entonces, cuando llueve muy fuerte, el agua, cuando hay reducción de sección, aguas abajo aumenta la velocidad y baja de nivel, pero aguas arriba se represa y entonces vemos las inundaciones en la zona de Bellomonte. Algo parecido ocurre con el puente de la avenida Baral con menos problemas. Cuando se hizo el distribuidor Baral, antes del distribuidor había un puente con un semáforo, ese puente había que demolerlo y darle la canalización, la sección de diseño, no se hizo. Luego está el caso de la culminación de la canalización del río Guaire entre el sector, la línea del Llanito y el Encantado. O sea, con el proyecto Guaire se contemplaba continuar la canalización aguas abajo, del Llanito hacia aguas abajo. Al no culminar esa canalización, también las aguas se represan y ocurre que el Guaire tiene niveles mucho más altos en la zona de la California e incluso en la zona de Puente Balboa, en Petare, y eso afecta a todas las construcciones informales que se han venido ejecutando en el entorno de la zona que no se ha hecho la canalización. También hay un mal diseño en la incorporación del distribuidor Lebrun,
donde la incorporación hacia el oeste de la ciudad tiene un nivel más bajo que el nivel máximo de aguas del Guaire. Entonces, ahí vemos una serie de complicaciones producto de proyectos no culminados. Y esas Wow. complicaciones se suman a otras colaterales, porque hay una serie de ríos, de quebradas que están canalizados, que vienen del Ávila hacia el Guaire, del norte hacia el Guaire, como está la quebrada de Tocome, Cebucán, quebrada Quintero, que cuando el Guaire está a niveles muy altos, trabaja a sección plena, o sea, trabaja la canalización totalmente llena, entonces no drena el agua. Y cuando se hizo la ampliación de la autopista hacia el este, originalmente había un canal de alivio que llegaba a la quebrada Tócome que eliminaron. Y ese servía de rebose para evitar las inundaciones que vemos frecuentemente en el distribuidor de Altamira. Entonces hay proyectos no culminados que habría que corregir, ¿no? Y le pregunto, porque bueno, todo lo que acaba de decir, obviamente me imagino que debió corresponder a un plan, a un plan preventivo, pues desde hace mucho tiempo, a ejecutar en bastante tiempo también, porque yo me imagino que eso que acaba de comentar no se hace un día para otro, ¿no? Debe tomar tiempo todas esas obras ejecutarlas, pero en la realidad de hoy y con el problema que se presenta siempre con las lluvias, en el caso de Caracas, pero también podemos hablar del resto del país, ¿no? Y de lo que son los deslizamientos, por ejemplo, que se producen con frecuencia, por ejemplo el caso del drama de Araguas, esas cosas que uno dice, Dios mío, se pueden evitar y qué costo tendría atenderlo como es debido. Dejar de lado la ineficiencia y el largo etcétera, que hasta ahora pues lamentablemente ha estado presente, y ocuparse, por ejemplo, de esto que desde hace mucho tiempo incluso profesionales como ustedes vienen advirtiendo, denunciando, sugiriendo. ¿Qué costo tendría eso? ¿De qué magnitud estamos hablando? ¿Y en cuánto tiempo se podrían ejecutar, señor Eduardo? Yo realmente no podría hacer una proyección de costos porque hay trabajos complejos. O sea, la canalización del Guaire a Guajabajo es un trabajo complejo. La construcción del nuevo puente en las Mercedes es un trabajo complejo. En este momento no tengo cifras para Sí, para calcular de acuerdo a la realidad económica de hoy. como monto de soluciones, porque son soluciones mixtas muy diferentes entre sí. Pero soluciones inmediatas estarían relacionadas al tema mantenimiento y al tema adecuado mantenimiento, porque en muchos casos uno de los problemas que se presenta es cuando se repavimenta una vía, no se escarifica lo suficiente y entonces los pasos de agua de un lado a otro de las islas centrales de las autopistas reducen la sección y el agua pues no puede circular en la dirección de la pendiente que debe circular. Y por el otro lado, si no se hace el mantenimiento adecuado en esos pasos de agua y en los drenajes, por falta de limpieza, se crece vegetación que también obstruye los drenajes, ¿no? Además la basura y otras cosas. En una época se compraron motobarredoras y con las motobarredoras se hacía mantenimiento. Recuerdo la época de la mancha negra de la autopista Caracas-La Guaira, hubo un número importante de motobarredoras que hacían mantenimiento en toda la ciudad, pero hoy en día no existen motobarredoras haciendo mantenimiento, sino se hace un mantenimiento manual, periódico, pero muy superficial, ¿no? Y debería ser constante, ¿no? No periódico, tiene sino que ser constante. desde luego, desde luego. Por el Sí, otro lado y es está una la cosa... recuperación de la basura, cuando la recuperación, los desechos sólidos no son recolectados adecuadamente con las lluvias lo mueven hacia los drenajes y eso contribuye en la obstrucción de los drenajes. Sí, sí, sí. Y en tiempo, lo que le mencionaba, no en costos, porque sabemos que es muy difícil sacar la cuenta, proyectarlo de esa manera, pero en tiempo, por ejemplo, una obra o obras de esta envergadura pueden tardar cuánto más o menos, ¿no? Y además que, bueno, que uno de los planteamientos que uno siempre hace es, Dios mío, ¿y cuándo es que se van a hacer las cosas bien? Para poder además tener la tranquilidad y la seguridad de que si cae pues una fuerte lluvia, uno se pueda desplazar como es debido, ¿no?
como corresponde. Sabemos que el agua muchas veces es imparable y de acuerdo a su abundancia y a su frecuencia puede ser, aunque estés preparado, definitivamente puede ser un gran problema. Lo hemos visto en diferentes, incluso ciudades desarrolladas. Pero bueno, la pregunta válida, uno dice, pero ¿para cuándo? ¿Cuándo es que finalmente se van a ejecutar estas obras y en cuánto tiempo las podríamos ver ya? Bueno, en Caracas es importante que el flujo del Guaire pueda ser laminar y se evite que alcance los niveles que está alcanzando actualmente. El hecho de terminar la canalización en la zona de Llanito hacia el Encantado es una canalización que pienso que pueda durar entre año y año y medio. Ahí se complicó la situación porque es una zona con mucha roca, entonces cambiaron la sección de la canalización a una sección más amplia, con menos altura, y hay que trabajar logrando la profundidad, excavando en roca, que lo hace complejo. El caso del puente de las Mercedes pudiera ser un puente que se pudiera ejecutar en un periodo cercano a un año. Depende de la obra, porque cada uno tiene una característica particular, ¿no? Claro, y de la voluntad política. Señor Eduardo, con relación a la planificación, por ejemplo, de Caracas, ¿no? Como valle, yo no sé si estoy equivocada en mi percepción, pero siento que ha habido muy poca planificación en su desarrollo. De todo lo que usted comenta, por ejemplo, además como ingeniero nos puede explicar mejor, en qué hemos fallado para que Caracas como ciudad funcione mejor en su desplazamiento, en general, pues en todo lo que es la actividad diaria. Porque yo siento que ha habido mucho caos en la construcción, en la en la falta de planificación de urbanizaciones, ¿no? No sé, ¿cómo lo ve usted? ¿Estamos hablando de movilidad o estamos hablando de lluvia? De infraestructura, de todo un poco, movilidad e infraestructura en general, porque es una ciudad que se pudo haber organizado mejor, ¿cierto? Sí, ciertamente el Valle de Caracas tiene la característica de, como es un valle, tiene la forma de la cuenca de los ríos que lo conforman, que básicamente es el río Guaire y el río Valle, ¿no? Las vías que se han construido están muy asociadas a la cuenca de estos ríos y no hay vías norte-sur. Entonces eso hace que las vías tengan una suerte de forma de espina de pescado a las que convergen todas las rutas norte-sures y que tengan una mayor saturación. Eso no solo pasa con las vías, sino pasa con el Metro de Caracas. De hecho, el Metro de Caracas tenía una proyección de líneas paralelas a la línea 1 para evitar precisamente esta condición de funcionamiento de la línea 1 recibiendo todas las otras líneas, incluso la alimentación que viene de los Valles del Tuy y la alimentación que viene del Metro de los Tequis. El Metro de Caracas tenía la línea 6, que era paralela por el lado norte, y la línea 4 paralela por el lado sur, que ninguna de las dos están funcionando. Entonces, ha habido la planificación. Han habido proyectos de autopistas norte-sur y que cruzan la ciudad, como la autopista Carabobo, como el anillo perimetral sur de Caracas, etcétera, pero eso se ha quedado en proyectos y los proyectos no se han concluido. Y muchas veces se otorgan permisos incluso en los municipios, ¿no?, a construcciones que para nada están contemplando esas normas básicas de ingeniería. Sí, porque es necesario que la ciudad sea programada, proyectada, sus ampliaciones, con una visión de lo que sería la alcaldía metropolitana de Caracas. De manera que toda la movilidad, los drenajes, los trabajos de infraestructura que se vayan a hacer, se hagan en función de la totalidad de la ciudad y no en función de las necesidades particulares de ciertos municipios. Así es. Hay que retomar la estructura de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Bueno, y el sentido común también. Dios, por el bienestar colectivo. Claro, señor pero Eduardo, una visión y un desarrollo holística coherente de la ciudad y no concentrada en el municipio.
Así es, exactamente. Ahora le pregunto ya para terminar, no sé si tiene información al respecto, si ha hecho análisis sobre las ciudades en general del país, ¿cuál considera que ha sido la mejor planificada? Puerto Ordaz fue una ciudad adecuadamente planificada desde el momento de su creación. Mm, Lamentablemente, los costos de las parcelas y de las viviendas fueron altos, y entonces la gente con bajos recursos se fue a San Félix, y entonces Puerto Ordaz tiene al lado una ciudad no planificada como San Félix, y hubo que construir varios puentes para comunicar las dos ciudades entre sí. ¿Y Barquisimeto? Barquisimeto también está bien planificada, pero no a los niveles De Puerto del Ordaz. caso de Puerto Ordaz. Ah, fíjese. Yo siempre sentí que Barquisimeto era como la más organizada, por eso le pregunto a usted como ingeniero, que conoce bastante bien, además académico de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y fundador de la Asociación Integral de Políticas Públicas. Seguiremos revisando estos temas con usted, señor Eduardo, y con también otros especialistas dentro de lo que es un propósito como programa también de la realidad, bueno, ver cómo hacemos para organizarnos mejor, para responder mejor, en este caso en políticas públicas. Gracias, señor Eduardo. A la orden. Cuídese mucho, feliz tarde. 4:46, música.